Y nos va a dar esta conferencia Ignacio Bermeja sobre conservación y restauración de pintura mural en las dos cámaras funerarias del Imperio Nuevo en la necrópolis de Luxor. Pues nada, ya supongo que me han presentado. Soy Nacho Bermeja y voy a hablaros de los trabajos de conservación y restauración llevados a cabo en las cámaras funerarias de las tumbas tebanas TT87 y TT61 de Luxor, de la necrópolis tebana, en el contexto del proyecto Escribas del Reino Nuevo. Este proyecto comienza su andadura en 2019 y está dirigido por Lucía Díaz y Iglesias Llanos del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, el CSIC. En este proyecto he tenido el placer de que hayan convertido a la conservación y a la restauración en una labor completamente transversal. Por supuesto, se mejoran las condiciones de conservación del bien, pero también hemos ido conociendo un poco mejor los bienes intervenidos, con una profundidad con la que yo sepa en ese momento no se tenía y que ha contribuido mucho al desarrollo del proyecto en muchos sentidos, como luego veremos. Ha habido una franca comunicación constante entre documentación, arqueología y epigrafía, y la confrontación de las distintas visiones es la que ha hecho que realmente se esté cumpliendo el que es el objetivo del proyecto, que es entender mejor cómo era el trabajo de los escribas del Reino Medio. Vamos con el contexto muy brevemente, por si algunos no conocéis este tipo de campañas. Yo ahora mismo estoy aquí en plena campaña en Egipto, en el descanso después de la mañana en la necrópolis, y muchos ya tenéis un rodaje, me imagino, en este tipo de trabajos, pero yo cuando vine de nuevas vi que el contexto es importante. El equipo es multidisciplinar, la gente de arriba es la que forma ahora mismo parte del proyecto y los de debajo son los que de alguna u otra forma han contribuido en todo este tiempo. Tenemos a Ángeles Jiménez Figueras, Angie, que codirige el proyecto junto con Lucía. Lucía lleva la epigrafía junto con Daniel Méndez Rodríguez, que viene de la Universidad de La Laguna. Y luego los científicos, Santiago Sánchez y Sagrario Martínez, del CSIC. Antonio es quien nos realiza las fotogrametrías. Es esencial el personal egipcio, como mucho ya sabréis. Sin ellos, las labores de poner en el contexto el trabajo sería imposible. El vínculo con la administración egipcia es a través de los inspectores. Aquí tenemos a la chica del pañuelo que se llama Imán, en la que tuvimos el año pasado y fue la inspectora en aquel entonces. Y en el centro con el turbante el Rais Ali Farouk, es el capataz. Los Rais, los capataces son esenciales. Podemos decir logística, gestión, asesoramiento y orientación, pero bueno, que son los que ponen los pies en el suelo y nos dicen qué pequeños detalles son los que van a hacer que realmente se lleven a cabo los trabajos. Hay un equipo de excavaciones que tiene una larguísima experiencia y se puede meter en cualquier recoveco para llevar a cabo los trabajos y trabajan muy duro y muy bien. Y además yo como restaurador cuento incluso con un ayudante que tiene también el rango de inspector. Quiero hablar también de un último componente que ha formado parte de este proyecto, que es Miguel Ángel Navarro, muchos lo conoceréis, es el vínculo que tengo yo con este proyecto. He trabajado mucho con Miguel Ángel, yo soy restaurador en la especialidad de pintura, él sabe que tengo experiencia en otros países, que he trabajado en muchos contextos muy distintos, montajes de exposiciones, he llevado obras completas como retablos, conozco un montón de casuísticas, materiales, ubicaciones, no tengo problemas con la complejidad de los accesos que hay, por ejemplo, aquí en Egipto. Quepo en cualquier espacio, puedo trabajar en lugares de trabajo poco habituales y he abordado problemáticas muy complejas, con recursos muy limitados muchas veces y siempre consciente de los tiempos y de las respuestas rápidas que hay que dar. Máxime aquí en Egipto, donde no siempre tienes a mano un papel japonés o un Paraloid y tienes que seguir adelante con el trabajo porque el tiempo es el que es y hay que cuadrar de una forma eficaz. ¿Cuál es mi aportación en este proyecto? Desde mi punto de vista, y así creo que es lo que he percibido con mis compañeros, el hecho de ser especialista en pintura, el ver lo que es un yacimiento arqueológico desde el punto de vista de alguien que sabe más de técnica pictórica que de estratos arqueológicos, pues ha dado una visión que nos está cambiando un poco la idea que teníamos de cómo trabajan los escribas y está haciendo que sea más completo la obtención de los objetivos. El contexto, seguimos, la ubicación. Estamos en Egipto, por supuesto, el país del Nilo, en concreto en Luxor, la antigua Tebas, capital del antiguo Egipto, y en esta necrópolis tebana en concreto nos encontramos en Sheikh Abdel Qurna, ahí la veis rodeada con un circulito, es esa colina que hay en medio donde se enterraban sobre todo nobles de distintos rangos. Se han elegido tres tumbas de la época de Hatshepsut y Tutmosis III. Son
tumbas contemporáneas, de momento solo hemos podido acceder a 2 de ellas. Por un lado, Useramón, la vemos ahí en el circulito rojo, visir de Tutmosis III, y Nakmin, supervisor del doble ganero, también con Tutmosis III, que tiene ahí su tumba en la misma colina. Al ser construcciones contemporáneas, ampliamos los rangos, los elementos a examinar y, por lo tanto, el rango de observación. Las conclusiones a las que vamos a llegar son muy ajustadas, porque tenemos desde la tumba del rey, Tutmosis III, su visir al segundo y un tercero en el rango, el escalafón por debajo, que sería el supervisor del doble granero. Muchos ya sabéis lo que es y cómo funciona una cámara funeraria, pero por si alguien no lo sabe, yo creo que es importante decirlo. Es un espacio muy reducido, subterráneo. Tendrá como unos 70 de alto y unos 4 por 4 metros en la planta. El acceso es a través de un pozo que ves ahí en la foto. Pues ese pozo puede tener entre 10, 8, 12 metros, dependiendo de cómo sea la tumba. Y hay también un corredor que comunica el pozo con la cámara funeraria. Estos pozos van vinculados a estructuras externas de carácter público donde se realizaban los ritos funerarios, y una vez depositado el cadáver allí con su ajuar, la momia pues ya se sella, por supuesto, para perdurar en el tiempo, evitar expolios, algo que a los restauradores nos interesa mucho en largo plazo. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué decoración es la que he intervenido, la que se ha trabajado en estas cámaras? Son jeroglíficos cursivos pintados en el total de las paredes de la cámara. Estos jeroglíficos representan textos religiosos que tienen una función de ayudar al difunto, le ayuda a enfrentarse a los peligros del más allá. En el inframundo, durante la noche, ahí vemos un detalle del propio Useramón montado en la barca solar del dios, surcando el inframundo, y en la siguiente diapositiva vemos cómo ya accede a la vida eterna Nakmin cada mañana, entra a la caverna en esa viñeta, y así es la ayuda que recibe con estos textos. ¿Estos textos de dónde provienen? Los producen los escribas, donde en templos, en lugares alejados de estas necrópolis, sobre papiros normalmente. Para poder llevar estos textos a las necrópolis, se transcribían en lajas de piedra, como la que veis ahí, denominados ostraca. Estas lajas de piedra se conservan en parte, y tenemos la suerte de que Nakmin, la tumba de Nakmin, tiene varios de los ostraca originales utilizados para copiar el texto, y hay un rango de observación muy interesante para los epigrafistas. Se puede comprobar si se han cometido errores, no correcciones, el grado de diligencia de cada uno de los escribas, una información esencial para entender cómo conocían y cómo se organizaban en el trabajo. Vamos ya con las cámaras en sí, con su técnica de ejecución. Empezamos por el soporte. El soporte es el mismo en las dos, muy parecido, con ligeras variaciones, como ahora veremos, y es el habitual en este tipo de decoraciones murales en el tiempo antiguo. Hay una roca madre, primero, sobre la que se van superponiendo una serie de estratos desiguales. Estos estratos son diferentes mezclas de barro, paja, yeso y piedras. Son más gruesas, más toscas y frágiles las primeras capas, aunque también son más flexibles, todas ellas a base de barro y paja, con adición de yeso dependiendo de los medios disponibles por parte del concomitente. Las capas exteriores son más resistentes, más finas, de ejecución más esperada, y ya básicamente, sobre todo las finales, son yeso, todas ellas. Pongo a esta siguiente imagen, donde veis un desprendimiento de la cámara de Nakmin. La anterior era de Useramón, del visir. Aquí en Nakmin el fondo tiene un color más marrón, tiene una cantidad mucho más elevada de barro, paja, de muna, que denominan ellos, que la de Nakmin, que la de Useramón. Useramón tiene yeso desde las primeras capas hasta el final, no así con Nakmin, que tiene una gran cantidad de barro. La capa pictórica comienza una vez que se alisa el muro, por supuesto. Hemos detectado que no hay un encalado, no hay un enlucido de yeso, sino que hay una capa directamente de pintura blanca. Sobre esa pintura blanca se trazan los signos. El aglutinante de esta capa y también de los signos hemos detectado que es de carácter proteínico y tiene la adición de alguna grasa. Pensamos que es una cola animal. Este mismo producto se ha detectado en una imprimación antes de trazar los signos, pero también sobre los signos, como a modo de capa de protección. No tenemos muy claro si hay un orden, si se va haciendo un poco sobre la marcha. Estamos trabajando en esas observaciones. Los pigmentos son los clásicos: el rojo, tierra,
con concentraciones variables de óxido de hierro, hematites, todas estas denominaciones que todos conocemos, y el negro es un carbón, sencillamente. Tanto uno como otro tiene una alta presencia de calcita y de sulfatos, tanto el óxido de hierro como el carbón. Quizás sean dispersantes, en parte provienen de la materia prima utilizada, como en el caso de las piedras rojas, y también quizá del sustrato. Hay que ver los porcentajes, diferenciarlo, vamos poco a poco. El blanco tiene también sulfatos, pero tiene una alta cantidad de calcita. El carbonato es el pigmento que da esa tonalidad más luminosa a la pintura blanca que se aplica sobre el yeso del fondo. Para detectar estos productos hemos utilizado reflexión infrarroja difusa por transformada de Fourier y espectroscopía de Raman, con estos dos científicos del CSIC que os comentaba antes. Vamos ya cámara por cámara. Comenzamos con la cámara de Nagmin sobre la técnica de ejecución. Como podéis comprobar en la imagen y en la foto y en la planta, es completamente irregular. Los muros no son planos, el techo tampoco, no está completamente lúcido y la planta es prácticamente un círculo. Tiene intención de tener paneles orientados en los puntos cardinales con su entrada en un lado. Aquí, como podéis ver, aquí estaría la entrada, esta es la cámara en sí, aquí la entrada y este es el corredor. Pero es muy irregular. Nos habla de una ejecución no muy esmerada y que está vinculada con el rango del difunto. A simple vista, podemos ver en esta cámara los estratos. No necesitamos acudir a una estratigrafía o observar un desprendimiento producido por algún daño, sino que se dejaron a la vista todos los estratos. Esto es muy interesante. Vemos la roca madre en la parte inferior del esquema, la muna en el fondo con su tono marrón, luego una edición de muna y yeso más clarita y luego los yesos, la capa blanca, a simple vista. ¿Qué podemos ver también en esta cámara y que es muy interesante para ver cómo trabajaban? Las características de procedimiento, vemos cómo aplicaban el barro directamente con los dedos, dejan las huellas de los dedos ahí, y también, muy interesante, la marca del fratas, midiendo el ángulo de la curva que hemos observado, no solo podemos ver el tamaño de la herramienta, sino un poco dilucidar la altura de los operarios. Otra herramienta que podemos comprobar gracias a esta aplicación de la técnica poco esmerada que tiene Nagmin es el ancho de la brocha utilizada para aplicar ese blanco. Es una brocha redonda de unos 7 centímetros de ancho. Siguiendo con Nagmin, pero ya haciendo una comparativa con Useramon, vemos que los signos de Nagmin son enormes, son muy grandes, no siempre guardan la vertical, incluso pisan las líneas que se trazan para ajustar los signos, y sin embargo en Useramon, que es la imagen de la derecha, se guarda perfectamente la vertical, incluso aunque no haya líneas, y es muchísimo más delicada los gestos de los escribas. En Nagmin hay puntualmente zonas en las que el color se aplica directamente sobre la muna. No hay un enlucido perfecto que lo cubre todo, sino que la ejecución, como ya he dicho varias veces, pues no es igual de cuidada. Ya nos metemos en un Useramon. Aquí vemos la planta. Es un cuadrado, esquinas a escuadra, perfectamente trazadas, nada que ver con lo que hemos visto antes, y paredes igualmente orientadas a los puntos cardinales. Es más o menos rectangular y los muros son completamente lisos, desde el techo hasta el suelo. El techo sí que está con irregularidades, pero aún así es una cubierta homogénea, sin esa superposición de estratos que se ven a simple vista en Nagmin. Y, como decía, las líneas muy verticales, finísimas, muy delicadas, tanto para las viñetas, para las secuencias que se representan, los signos son muy pequeños, muy delicados, y hemos detectado puntualmente aplicaciones de decoraciones más ricas. Hay unas bandas rosadas cuyo pigmento no hemos detectado todavía, quizás sea tierra, aunque hemos visto algún elemento que nos puede hacer pensar que es alizarina, los químicos están trabajando en ello. Y hay unas bandas azul verdosas con una superposición de dos colores que no hemos detectado todavía, por las que se deslizan las barcas del dios y que representan el agua. En la banda inferior hay una representación de la elatenía de Ra que está enriquecida con una aplicación de una resina vegetal de aspecto vítreo que pensamos que era bitumen, pero que hemos visto que no. Vamos ya con el estado de conservación de las cámaras. Comenzamos con Nagmin, que tenía un estado de conservación excepcional. Los pocos daños que se han producido en el soporte se deben a pequeños desprendimientos producidos por movimientos naturales del lecho rocoso. Ahí vemos esa grieta en la parte central que llega hasta abajo y coincide con un movimiento, como digo, del lecho rocoso.
También este movimiento del lecho rocoso ha dado lugar a ligeras delaminaciones, pero la flexibilidad de los materiales más profundos hace que se haya adaptado perfectamente a estos movimientos y no se han producido desprendimientos. También hay pequeñas grietas relacionadas con la técnica de ejecución por la retracción de la pasta en la desigual distribución de la humedad, que sin ser en sí mismo un factor de deterioro evidente, sí que puede dar lugar a futuras alteraciones por acumulación de suciedad o por una zona más debilitada. El desprendimiento más llamativo y que ahí en la imagen puede llamar mucho la atención es el de esa pared debajo de la viñeta, justo al lado del acceso, y se ve perfectamente como la grieta que cruza la pared coincide con una grieta en el muro. Esos fragmentos los conservamos en parte, estaban en la cámara, fueron apartados en su momento y no conservamos el 100%, luego lo veréis. El daño antrópico, levísimo, apenas algunos arañazos, algunos golpes, y la capa pictórica impecable, como recién hecha. Hay una zona en la que sí que la pared alcanza la horizontal y ahí se ha acumulado con mucha intensidad la suciedad y se ha compactado y es muy difícil de eliminar. Y como digo, y bueno, por supuesto hay un depósito generalizado de polvo ambiental, pero en la mayoría de los casos se puede retirar simplemente. Y hemos observado una purulencia solo en los tonos negros, posiblemente por la superficie específica por la molienda del pigmento de carbón que requiere una mayor aporte de aglutinante que los otros. Respecto al Useramón, estamos en las antípodas. El estado de conservación es muy malo, ha habido incendios, ha habido intentos de robo, ha habido robos, efectivamente, muchos fragmentos se conservan por el suelo. Realizamos igualmente un exhaustivo mapa de alteraciones al inicio de la campaña y comprobamos que había golpes y arañazos de diversa intensidad por toda la cámara. La parte inferior tiene unos desprendimientos que solo se justifican por alguna presencia de humedad en el pasado que haya dañado los estratos, porque el estado del muro en general es excelente. De hecho, en los intentos de expolio tuvieron que orar mucho para poder conseguir delaminar el muro, porque lo único que conseguían era ahondar, pero no se separaban las capas entre sí. Debido a la alta temperatura posiblemente alcanzada en la cámara, hay delaminaciones en las últimas capas, en las capas de preparación. Y la capa pictórica estaba muy compactada, muy bien, en muy buen estado. Había una cierta inestabilidad en los empastes de bitumen y el problema era esta capa que no sabemos muy bien si es imprimación o si es protección, que se ha oscurecido con el paso del tiempo. En origen la cámara tenía un fondo blanco como Nazmin, pero esta capa de preparación, perdón, de imprimación o de protección ha amarilleado, incluso ha llegado al pardo, al marrón, al rojo y es un daño que ya es irreversible. Sí que es reversible unos depósitos de hollín y de polvo que recorre la cámara en toda su superficie. ¿Qué tratamiento hemos llevado a cabo en estos 3 años de trabajo? El vigente hemos finalizado en Nazmin y seguimos trabajando en limpieza de Useramón, pero hasta el momento podemos decir que ya hemos hecho esto. El soporte se consolidó igual en los dos casos. Realizamos primero pruebas con resinas acrílicas, tanto disueltas en disolventes como en emulsiones, y comprobamos que alteraban mucho el color de los morteros. No ocurría lo mismo con el silicato de etilo, que además generaba unos efectos óptimos y no alteraba en nada el tono. Decidimos realizar estas consolidaciones en los fragmentos desprendidos primero y utilizar las resinas que en las zonas que no se iban a ver, que iban a quedar cubiertas o incluidas en los morteros. Esto nos permitió realizar una serie de pruebas antes de atacar el muro propiamente dicho y vimos que las emulsiones acuosas alteraban ligeramente los signos trazados y procedimos a impermeabilizar ligeramente con paraloid disuelto en acetona antes de aplicar la emulsión de la resina. Como digo, una vez que teníamos estas pruebas claras, atacamos el muro, inyectamos acril 33 en las grietas de menor entidad y para sellar aquellas que ya tenían cuerpo, inyectamos mortero PLMA. Al año siguiente comprobamos que el efecto era buenísimo y continuamos con el tratamiento en aquellas zonas que así lo requerían. Una vez que el muro estaba completamente estabilizado y los fragmentos sueltos también, procedimos a la reposición de los fragmentos. Ese es el desprendimiento. En la imagen veis el desprendimiento que comentaba antes de Nazmin. Esa es la parte que se conserva, no se conserva más. Y utilizamos cal hidráulica, arena y piedras del entorno. Ahí estoy trabajando con mi compañero egipcio, Hassan, en la reubicación de los fragmentos. Ahí trabajamos codo con los epigrafistas, por supuesto, porque nosotros no sabíamos cuál era la ubicación correcta. He de decir que yo intenté hacer una propuesta de mortero de adhesión y de relleno y asesorado por el personal egipcio, me recomendaron utilizar la cal hidráulica y los áridos que ellos
utilizan cribados con distintas granulometrías porque ellos sabían que en este tipo de obras funciona muy bien y bueno, pues al final tienes que adaptarte al trabajo que te proponen la gente que sabe más que tú por la experiencia que tiene en este contexto. Este mismo procedimiento de aplicación de pequeñas piedras y cala aérea con arena de distintas, perdón, cal hidráulica con árido de distintas granulometrías se utilizó en el nivelado y en el entrenado de las pérdidas. También en lo que llamo morteros de sujeción, fueron calzar las partes inferiores de los muros, por ejemplo en Nazmín, donde nunca hubo mortero, había una serie de oquedades que se consideró conveniente rellenar para evitar, para aliviar un poco el peso de los estratos superiores. Igualmente, se utilizó cal hidráulica, arena y piedras del entorno. Los enuncidos finales se realizaron también con este material, ahora lo veremos. Y el sellado de las grietas de menor entidad y las lagunas muy pequeñitas se realizó sencillamente con yeso. No sé si lo veis en esta diapositiva, pero este color blanco es yeso aplicado pues, con palitos de hisopo y con pequeños pinceles y luego desenfocado con bisturí, con muchísimo cuidado porque los estratos eran muy delicados y con eso se sellaron las grietas más significativas, se consiguieron que ya no entraría polución y bueno, por lo menos está estabilizada la situación. El resultado es este. La entonación de los morteros fue suficiente con la arena que nos proporcionaron los egipcios y convenientemente cribada. No consideramos oportuno realizar ningún tipo de entonado con la aplicación de ningún color porque al final es aplicar un producto que no sabemos cómo se va a comportar en el largo plazo y se cumplen los criterios de reintegración con este resultado que además es a bajo nivel y es completamente discernible, al igual que estable. Vamos ya con el tratamiento de la capa pictórica, perdón. Comenzamos con Nazmín primero, donde fue sencillamente una consolidación puntual en aquellas zonas en las que se había levantado la capa de preparación, sobre todo esta blanca que comentaba, por la acción de los pequeños daños antrópicos. Las pruebas de consolidación de la pulverulencia del negro fueron completamente negativas. Hicimos muchísimas con todo tipo de propuestas que se nos hizo y con todo lo detectado en la bibliografía que pudimos comprobar y siempre se producía una alteración tremenda del color negro. Desaparecían las marcas de la pincelada y es una información esencial para el trabajo de los epigrafistas y para el objetivo fundamental de este proyecto, que es entender cómo trabajaban los escribas. Por lo tanto, de común acuerdo entre todos, se decidió que se dejaba esa ligera pulverulencia porque a priori esta cámara no se abría al público, por lo tanto no es un riesgo que haya algún tipo de abrasión que produzca ningún daño y se procedió sencillamente a la limpieza mecánica. Perdón, no sé si he comentado que el signo circular que representa un recipiente es uno de los que se consolidaron y se perdió la información que podía haber habido sobre en cuáles fueron las direcciones de los trazos de ese símbolo. Pues era algo esencial que no se podía mantener con la consolidación. Procedimos a la limpieza mecánica de los nanóxidos rojos con brochas suaves, pincelitos muy pequeños, puntualmente con goma Wishap y algunas zonas, esta que comento que era ligeramente horizontal, la espuma de humo se comportaba bastante mejor que la goma Wishap. En la cama de Nazmín sí que fue se obtuvo un resultado muy positivo con la goma Wishap. Podéis ver, no sé si se aprecia, pero la capa de polvo y de hollín más superficial desaparecía directamente con la limpieza mecánica. El resultado fue espectacular. Los epigrafistas accedían a la información de una manera muy sencilla y muy rápida, sin producir ningún tipo de daño a la cámara. Y sin embargo, el problema vino cuando intentamos abordar ese estrato alterado, amarillo, pardo, rojizo, que incluso en algunas bibliografías se decía que era intencionado, pero que creemos que no, que resulta una alteración. En rojo veis marcado el negro donde nunca hubo aplicación de yeso y en color amarillento la alteración que se produce en el tono blanco del yeso por la oxidación de la imprimación o capa de protección. Las pruebas que realizamos con distintos tratamientos de limpieza fue la que hemos visto más habitualmente en la bibliografía. Utilizamos tapetas clásicas, la B57, tanto con celulosa como con carbogel. Los resultados no eran muy buenos, recurrimos al Vulpex. Consideramos que la aportación de agua alteraba mucho el sustrato y pensamos que quizás con etanol fuera más operativo. Parecía que se producía menos lixiviación.
a pesar de aclarar, a pesar de que luego en el aclarado que hay que hacer con etanol, pues había que tener muchísimo cuidado y para un poco controlar nosotros visualmente cómo se comportaban los disolventes en el sustrato, optamos por el uso de hisopo de algodón directamente en lugar de papetas. El Vulpex al 2% en etanol y aclarado con Wet Spirit fue el que mejor funcionó. Retiraba el blanco de una forma, perdón, el amarillento de una forma bastante rápida y no se producía esa abrasión. Sin embargo, cuando realizamos estas pruebas en las zonas que tenían jeroglíficos, que veis en la imagen marcadas en amarillo, en blanco son las pruebas, perdón, en rojo son las pruebas realizadas sobre la zona que no tenía jeroglíficos y en amarillo las pruebas sobre las zonas que tenían jeroglíficos. En todo momento se producía una ligera abrasión de los jeroglíficos. Al ser tan pequeños, tan delicados y al ser tan importante en los trazos de los escribas para los epigrafistas, no procedía eliminar ese estrato alterado con el riesgo que conllevaba de destrucción de una información esencial. Sin embargo, si una vez que teníamos esta información, lo intentamos en las zonas donde había concreciones de hollín muy negras, donde el fuego había atacado con más intensidad, que vimos en las primeras diapositivas del estado de conservación. Aquí hay un detalle de la esquina superior derecha de la pared este y, perdón, izquierda superior izquierda de la pared este. Y ahí sí que se produjo muy buen resultado. El Vulpex al 5% en etanol y luego aclarado con White Spirit mostró ser muy eficaz, no se producía ninguna abrasión, ni siquiera se eliminaba la capa amarillo parda que había debajo si se procedía correctamente y con el hisopo muy escurrido, y desapareció completamente esa capa negra que hacía ilegibles muchos de los signos. Por lo tanto, decidimos de un acuerdo con los epigrafistas, que sí, que en esa zona la capa negra la debemos eliminar y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. En la imagen de abajo veis cómo quedaron los trabajos el año pasado y este año hemos avanzado un poquito más hacia la derecha. Esa es la zona donde se comprobó el buen resultado del Vulpex al 5% en etanol y aclarado con White Spirit. Es esencial, por supuesto, la conservación preventiva, como todos sabemos, cada vez más. Algo muy sencillo de hacer, que nunca se había hecho en la cámara de Najmin, que es la que veis en la foto, fue depositar el material antiguo en cajas para facilitar su desplazamiento y manipulación y para evitar cualquier daño futuro. Y así lo hicimos. Lo colocamos todo correctamente en cajas también elaboradas, asesorados por el personal, distribuidas, producidas aquí en Egipto, con materiales de aquí. Y bueno, en principio, dentro hay una momia, dentro de las cajas hay momias y ahí están bastante mejor conservadas que antes, que estaban sencillamente depositadas en el suelo. Trabajando dentro de las cámaras comprobamos que se producía una intensa alteración de las condiciones microclimáticas y para comprobar el impacto de esta alteración decidimos instalar unos data loggers, Hobo. Estos data loggers medían dentro y fuera de la cámara. En la gráfica veis en naranja las medidas en el interior y en verde las medidas en el exterior. Ese pico que marco ahora en rojo muestra los puntos más altos de humedad, tanto en el interior como en el exterior de la cámara. Coincide además con la época en la que estuvimos nosotros trabajando y en la época en la que estuvimos nosotros no hubo ninguna precipitación, no se entiende ese pico de humedad. Si miramos de cerca este pico de la gráfica, comprobamos que hay un naranja, es decir, una medición del interior de la cámara, que no se corresponde con ningún verde. No hubo esa presencia de humedad relativa en el exterior. Sin embargo, sí la hay en el interior. Somos nosotros. Es la presencia humana dentro de la cámara la que ha generado ese pico. Lo pudimos comprobar. Un día hizo un intensísimo calor, sudamos muchísimo, tanto por los que estábamos trabajando como porque al realizar morteros es una acción exotérmica, se libera humedad y se alteraron tan sensiblemente que quedan registradas en el Hobo. Visto esto, pensamos que sería muy útil hacer una recopilación exhaustiva de datos del número de personas trabajando, si se utilizan lámparas, si no se utilizan, si se hace mortero, si se hace limpieza con disolvente orgánico, y con toda esa información tener una visión muy completa del impacto de las condiciones de trabajo y el número de personas en las condiciones microclimáticas, que pueden realizar algún tipo de estudio, incluso publicación, en todo momento asesorados e impulsados por los geólogos del CSIC, Sergio Sánchez Moral y Soledad Huelva Robleño.
Otro aspecto de este proyecto que ha salido un poco debido a este trabajo colaborativo entre todos los implicados en el proyecto ha sido la experimentación. El objetivo, como ya sabemos, es conocer cómo trabajan los escribas y, por lo tanto, es de gran utilidad reconstruir el método de trabajo aplicado. Ya sabemos, y lo podemos decir, que es una pintura al temple sobre seco. Un temple de naturaleza grasa que tiene presencia de proteínas también. Entonces, saber que hay una cola animal implicada en este proceso significa que es necesaria una fuente de calor para mantener líquida la aglutinante. Esto es algo que es aportación del trabajo de restauración que epigrafistas y científicos no conocían. Y se hace otra visión de cómo se organizaban, dónde se pondría en calor, encontramos incluso un depósito de hollín que podría ser algún tipo de brasero que utilizasen. Bueno, esto estamos todavía trabajando en ello para concretarlo un poquito más. Y la naturaleza grasa del temple, pues de momento no sabemos a qué se debe. Puede ser para mantener la tinta fluida durante más tiempo, quizás se produzcan micelas de grasa en torno a las partículas del pigmento que posibiliten la mezcla de una sustancia magra como es la cola animal con una grasa como es la, la grasa. Y quizá esto está afectando a la tonalidad y a la saturación, porque la grasa, pues, no, más o menos sabemos que genera unos colores más brillantes que un temple que siempre queda más mate y más insaturado. Para saber exactamente la composición, asesorados por los científicos, hemos llegado a la conclusión de que realizando una batería de probetas que podamos inspeccionar mediante los mismos procedimientos que se utilizaron en la cámara in situ, obtenemos unos espectros y comparando los espectros de las probetas con los espectros de la cámara, podemos ver cómo las cantidades o el tipo de material afecta a los espectros y obtener el más similar. También los distintos procedimientos. No es lo mismo echar la grasa primero que la cola después. Bueno, estamos trabajando en esto y es algo que nos va a permitir quizá obtener una tinta lo más parecida posible a la original y usarla de forma experimental con los epigrafistas, ya preparando un soporte similar, incluso utilizando pinceles que hay en otras publicaciones que son similares a los que utilizan los escribas, y con esto los epigrafistas pueden entender todavía mejor la dirección de los trazos, saber el número de personas implicadas, si alguno era maestro, si alguno era discípulo. Bueno, este es el tema de los epigrafistas que ellos explican mucho mejor en otras publicaciones y en otras ponencias. Y bueno, pues ya para despedirme, solo quiero rematar con algunas conclusiones que he obtenido de esta experiencia y es que he podido comprobar, bueno, ya sabemos, pero bueno, es que aquí está claro que la conservación y la restauración ha contribuido al mejor desempeño del resto de las disciplinas, pero además estas otras disciplinas me han servido para ajustar los trabajos a las necesidades de la obra y no ir más allá. No ir más allá, desde mi punto de vista, es algo muy importante, porque hoy en día muchas veces se pretende obtener siempre unos resultados brillantes para obtener productos al servicio del comercio cultural. Y sería interesante trabajar en colaboración con unos y otros y ajustarlo todo realmente a las necesidades del bien para que la preservación y la comunicación del patrimonio cultural sea la que realmente tiene que ser por nuestra parte, que somos los profesionales encargados de ello. Y nada más, muchas gracias por la atención y espero que os haya resultado interesante.